Mientras se va incorporando alguna persona más, pues vamos haciendo un poco las presentaciones y vamos a ver qué es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy. Mi nombre es María Aránzazu Bayón, soy licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad de Valladolid y también estudié un máster en Dirección y Administración de Empresas MBA por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que también está ubicada aquí en Valladolid. Durante 13 años fui asesora de emprendedores y trabajé desarrollando proyectos de fomento del espíritu emprendedor dentro de la educación primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Y bueno, pues tras apoyar a muchísimos emprendedores también decidí poner en marcha mi trayectoria propia emprendedora. Y ahora mismo pues soy freelance y me dedico pues a dar formación en la Escuela de Negocios y Dirección y también soy consultora empresarial. Bueno, pues hecha una vez las presentaciones, pues vamos a ver qué es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy. Esta sesión de hoy es la sesión que está dedicada al precio y bueno, lo consideramos como uno de los elementos del marketing mix del marketing y es una variable táctica, puesto que se pueden sufrir alteraciones al corto plazo, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Bueno, comentaros, me podéis cortar en el momento que, o sea, cualquier duda o consulta me la podéis, digamos, transmitir a través de la plataforma, a través del chat y no obstante os iré preguntando si tenéis alguna duda, ¿vale? Tras estudiar determinados conceptos. ¿Qué vamos a estudiar a lo largo de la sesión de hoy? Vamos a ver, pues el precio, como hemos dicho, es una de las variables del marketing mix. Vamos a ver cuál es su definición y sus características. Después también veremos lo que es la política de precios, es decir, cuáles son los factores condicionantes en la fijación de precios dentro de las empresas. Vamos a ver distintos métodos de fijación de precios, pues atendiendo a lo que son los costes, la competencia y la demanda. Y por último veremos pues cuáles son las distintas alternativas estratégicas que las empresas pueden, digamos, utilizar a la hora de establecer su política de precios dentro de las mismas, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy. Pues empezamos, ¿vale? El precio, ¿cómo lo definimos? Pues el precio pues debe ser considerado como el punto a partir del cual pues se igualan tanto en valor monetario el producto o el servicio como la utilidad que le reporta, es decir, ¿vale? Es el valor al realizar una transacción con el vendedor. Entonces lo definimos como el nivel al cual se iguala el valor monetario de un producto o servicio para el comprador con el valor que reporta el vendedor al realizar la transacción. El precio para el comprador es el valor que a cambio da de la utilidad que recibe. En la sesión de producto vimos que realmente los productos o los servicios son adquiridos por parte de los clientes o consumidores por la utilidad por la utilidad que les reporta a ellos, intentando satisfacer una necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, daros cuenta que el precio realmente es el valor monetario que realmente el comprador da por, digamos, esa utilidad. Pero daros cuenta que el precio no solo significa este coste monetario, sino que también incurre en otra serie de costes. ¿Cuál creéis que pueden ser esos costes? ¿Se os ocurre? Es decir, no solo pagamos un precio cuando adquirimos un producto o un servicio, sino que también pues incurrimos en otra serie de molestias. ¿Se os ocurre qué molestias pueden ser? Si no se os ocurren, poner que no y ya está, es decir, no pasa nada. Pero si se os ocurre alguna, decirlo. Costes directos e indirectos. Eso hablas desde el punto de vista de la empresa. Una compañera nos está diciendo que costes directos e indirectos. Eso es hablar desde el punto de vista de la empresa. Estamos hablando desde el punto de vista del consumidor. Es decir, cuando paga un precio, también incurre en otra serie de costes. Digamos que sería más por las molestias que le puede ocasionar el hecho de adquirir un determinado producto. Daros cuenta que a la hora de adquirir un determinado producto o servicio, muchas de las veces
ahora con Internet se nos ha facilitado esta incomodidad, tenemos que, digamos, trasladarnos hasta los puntos de compra. También tenemos que buscar mucha información. Eso también nos ocurre incluso por las compras por Internet, que hay que buscar mucha información y comprar. Es decir, que no solo el comprador, digamos, incurre en un coste monetario, sino también incurre en costes sobre todo de tiempo o de traslados, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que el comprador, en definitiva, no solo da a cambio el precio, sino también está, digamos, aportando parte de su tiempo del lugar. Entonces, a la hora de, digamos, de facilitar esa utilidad por parte de las empresas, deben de considerar tanto los valores tanto el valor monetario como pues la utilidad en cuanto a la forma de cómo, digamos, entrega el producto, al tiempo e incluso de la información que reporta, ¿vale? Entonces, tener en cuenta ese aspecto. ¿Cuáles son las características de esta variable del marketing mix? Pues para los responsables del marketing en una organización, el precio pues es muy importante pues varias cuestiones. Vamos a verlas cada una de ellas. Por una parte, el precio es un instrumento a corto plazo, en el sentido de que se puede modificar de una forma muy rápida y muy flexible. Es decir, sería de las variables del marketing mix, que serían precio, el producto, la distribución y la comunicación, es la más flexible, ¿de acuerdo? De tal forma que es la única, bueno, no es la única, porque digamos que también es flexible los canales de comunicación, pero no son tan rápidos. Suele tener unos efectos inmediatos sobre las ventas y sobre los beneficios. Daros cuenta que es la única variable que realmente nos va a aportar unos ingresos, es decir, también es el único instrumento que nos va a proporcionar ingresos, en el sentido de que el resto de las variables, el producto, la distribución y la comunicación, pues desde el punto de vista contable son gastos, mientras que el precio nos va a suponer un ingreso, porque al final se va a multiplicar por las unidades vendidas y esto va a aportar unos ingresos dentro de las empresas. Entonces, daros cuenta que puede tener unos efectos inmediatos sobre las ventas y sobre todo sobre los beneficios de la empresa. Es un poderoso instrumento competitivo en este mercado, en el que hay muchísimas empresas que ofrecen productos muy similares. Hay a veces en las que no existen muy pocas regulaciones y el precio se convierte en un poderoso instrumento de lucha por obtener una clientela, de tal forma que se puede llegar a producir incluso lo que se denomina una guerra de precios entre las empresas. Esto es muy peligroso porque lo que supone es una pérdida de rentabilidad de las mismas y no beneficia a ninguna de las empresas en el momento que se entra en esta guerra de precios, ¿vale? Entonces, por eso es un poderoso instrumento competitivo. También aporta, el precio tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el consumidor o sobre el usuario, en el sentido del que el precio, al estar de acuerdo ha de ser muy similar, digamos, al valor percibido por el consumidor. ¿Esto qué supone? Que si el precio es muy alto, el consumidor pues no va a estar dispuesto a comprar algo que bueno, pues según su juicio, pues tiene un valor que a lo mejor es menor, ¿de acuerdo? Pero si es demasiado bajo, pues también lo puede rechazar porque puede considerar que no tiene la calidad suficiente, es decir, que el producto o el servicio pues no tiene la calidad requerida por parte del consumidor. Entonces es un instrumento pues muy poderoso en cuanto a las repercusiones psicológicas del consumidor. Lo ideal por parte de las empresas es establecer el precio que el consumidor cree que es lo que vale el producto. Lo difícil es saber exactamente cómo el consumidor pues valora los productos, ¿vale? De ahí a que bueno, pues tienen importantes repercusiones psicológicas sobre
sobre los clientes. Y en muchas ocasiones lo que suele ocurrir es que el precio es la única información disponible. A veces no se posee otras informaciones del producto y por lo tanto no se pueden valorar pues a lo mejor las características técnicas o la composición o las prestaciones del producto. O a veces porque simplemente pues incluso para el propio consumidor desconocen digamos las diferencias entre las características técnicas de las distintas alternativas que se le ofrecen. Pensemos, pues por ejemplo, si alguien va a comprar un ordenador y simplemente pues tienes los conocimientos a nivel de usuario, pues el precio te puede indicar en cierto modo las características del ordenador. Se supone que a mayor precio las prestaciones del ordenador van a ser mayores que las de las de precios inferiores, ¿vale? De tal forma que pues se convierte en un indicador sobre la calidad del producto o del prestigio o la marca del producto que se esté valorando. ¿Alguna duda sobre estas variables, sobre estas características? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, pues vamos a ver ahora lo que son los factores condicionantes de la fijación de precios. Daros cuenta que a la hora de fijar los precios para las empresas pues es muy complicado y depende de una serie de factores. Vamos a ver cuáles deben de analizar las empresas pues a la hora de establecer los precios de los productos. En primer lugar, pues, tendríamos que analizar lo que es el marco legal. Es decir, muchas veces lo que hace el marco legal o la legalidad es establecer unos precios bajo los cuales se van a mover los precios pues a pagar sobre los productos ofrecidos por parte de las empresas. En determinados mercados no existe una cierta libertad de fijación de precios, sino que está ciertamente regulado, sobre todo pues por el tema de las administraciones o por los servicios estatales. Si se requiere pues realizar alguna modificación, pues se va a requerir una autorización administrativa pertinente, ¿vale? Por parte de, pues a veces intervienen las asociaciones de consumidores y usuarios. El mercado y la competencia. En este sentido, la competencia también nos va a condicionar un poco la fijación de precios, ya que va a depender un poco de cuál es la situación de la empresa dentro de la situación competitiva del sector. Si hablamos de empresas que tienen un cierto monopolio, es decir, que realmente pues son las únicas en ofrecer un determinado producto al mercado, ellas sí que van a ser capaces de establecer el precio óptimo para la empresa, porque puede incluso determinar cuál es el nivel de beneficios que quiere lograr y establecer el precio óptimo, porque no tiene competidores. Pero en la actualidad eso realmente no se da, es decir, lo que suele ocurrir es que existen multitud de empresas en el mercado. Entonces, la empresa pues puede fijar el nivel óptimo pues atendiendo determinadas circunstancias, pero luego veremos exactamente cómo se fijan lo que son los mercados en función de la competencia. En este caso, también tener en cuenta lo que hablábamos antes de la guerra de precios. Cuando hablamos de muchas competencias, modificaciones en el precio pueden dar como consecuencia una reacción por parte de las empresas competidoras. Y esto pues no nos va a suponer una ventaja sustancial, ya que pues podemos incurrir incluso en pérdidas, ¿vale? Porque si disminuimos todo el precio, pues al final nos quedamos todas sin un determinado beneficio, ¿vale? Y bueno, pues también los determinados hábitos del mercado, la cultura, la formación económica de los consumidores, pues también nos va un poco a condicionar esa fijación de los precios, ya que a veces incluso impiden cambios radicales que puedan perjudicar a los propios consumidores. Los objetivos de la empresa. Los objetivos de la empresa pues son muy importantes a la hora de fijar la estrategia de precios. Daros cuenta que el precio es una variable táctica del marketing mix. El marketing mix es un área, digamos, principal de la empresa. De tal forma que, digamos, también se debe a los objetivos corporativos de la empresa. Entonces, todo tiene que ser coherente. Es decir, si intentamos ser una empresa
que queremos, digamos, diferenciarnos en calidad, todas las decisiones que tomen en cuanto a todas las variables, producto, precio, distribución y comunicación, pues tienen que ir, digamos, al hilo de conseguir esa calidad, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa, la fijación de empresa, pues está muy relacionada con las estrategias del marketing, de tal forma que una empresa pues puede perseguir entre los objetivos como pueden ser o maximizar el beneficio a corto plazo, maximizarlo a largo plazo, obtener un determinado rendimiento de una inversión, intentar mejorar la participación en el mercado, impedir, por ejemplo, la entrada de nuevos competidores, etcétera, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que la estrategia, uno de los factores condicionantes en la hora de establecer una política de precios dentro de las empresas, pues serían también los factores condicionantes, o sea, los objetivos de la empresa. Otra parte serían las partes interesadas. En este sentido, las partes interesadas no solo desde el punto de vista de los consumidores, que son los que van a llegar a pagar por un determinado producto, sino también hemos dicho que también nos influyen la competencia, los propios, la competencia, la sociedad en sí, es decir, la sociedad en general, las organizaciones de consumidores y usuarios que hemos venido diciendo desde a lo largo de la sesión. Incluso los propios trabajadores, los proveedores, los acreedores, etcétera, pues también, digamos, pueden, digamos, decidir intervenir en esta, o sea, ser un factor condicionante a la hora de establecer una determinada política de precios. Las elasticidades cruzadas. ¿Qué es esto? Bueno, pues tener en cuenta que cualquier modificación de un producto, de un precio de un producto o un servicio, pues puede alterar la demanda de los productos que se ofrecen, ¿vale? Esto es la elasticidad. Es conocido como la elasticidad cruzada de la demanda y se produce pues cuando existe una relación o de complementariedad o de sustitución entre productos. Una elasticidad cruzada va a ser negativa entre productos que son complementarios, que se ayudan entre sí, y positiva entre sustitutivos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo porque es la forma más sencilla de entenderlo. Si se disminuye el precio, por ejemplo, de las cápsulas de café, esto nos va a suponer que no solo va a aumentar, digamos, las ventas de las cafeteras de café, de estas de cápsulas, sino también lo que se va a provocar es un aumento de la demanda de las cápsulas de café. ¿De acuerdo? Entonces es un producto que es complementario. Y esto también lo que va a producir es que se va a reducir pues la demanda de otro tipo de cafeteras, que son productos sustitutivos, ¿vale? Estas son las elasticidades cruzadas. La interacción de instrumentos comerciales. Pues si se incrementa, por ejemplo, la calidad del producto de un consumidor, pues estará dispuesto a pagar más por lo mismo, siendo incluso pues esos productos son menos sensibles a los precios, de tal forma que incluso aumentando incluso aumentando el precio, lo que nos puede suponer también es un incremento de las ventas. Porque los consumidores, si son menos sensibles al precio, a lo mejor les interesa más calidad y al final lo que suele ocurrir es que se suelen incrementar las ventas, ¿vale? Entonces, en este caso, juega un papel muy importante, si cambiamos algunas de las condiciones del producto, lo que es la publicidad, es decir, el comunicarlo. No solo hay que hacerlo, sino también hay que hacérselo ver a los clientes, es decir, porque vender un producto que sea bueno en el mercado, pues realmente, o sea, no que sea bueno, sino que tenga una determinada calidad, sí que es muy importante, pero también es muy importante que el consumidor lo conozca, es decir, porque muchas veces lo que suele ocurrir es que tú tienes un producto muy bueno en el mercado, pero si no, digamos, lo comunicas y lo das a conocer, pues los consumidores lo desconocen y al final no lo compran. Entonces, es muy importante esa interacción entre los instrumentos comerciales. La respuesta de la demanda, en el sentido de que, bueno, normalmente, habitualmente, los productos pasan por unas determinadas fases, esto está muy relacionado con el ciclo de vida del producto. Pasan por unas determinadas fases a lo largo de su vida, ¿no? Tenemos, como hablábamos en la sesión anterior, la fase de introducción, la de crecimiento, la de madurez y la de declive.
Entonces, en una fase de introducción es cuando el producto es poco conocido por el mercado, lo que suele ocurrir es que los precios suelen ser más altos. La elasticidad, pues en este caso, es más inelástica, porque normalmente este tipo de clientes que compran en las primeras fases de introducción de los productos en el mercado, pues no son tan sensibles al precio. ¿Vale? Su elasticidad es más pequeña, ¿de acuerdo? Es más inelástica. Mientras que cuando va, digamos, conforme va incorporando este producto al mercado y se va siendo más conocido y la gente pues va teniendo más, digamos, lo tiene la mayor parte de la población, lo que suele ocurrir es que en este caso la elasticidad, pues los clientes suelen ser más sensibles al precio, entre otras cosas porque suele ocurrir que hay más competencia y tienen más capacidad de decisión entre unos productos a la hora, más alternativas de elección por parte de los consumidores, ¿vale? El coste y la curva de experiencia del producto, en el sentido de que los ingresos totales normalmente son los que causan el beneficio y en principio pues son muy difíciles de predecir. Ojalá todas las empresas pues supiesen exactamente cuáles son las cantidades de producto que van a vender. Entonces, los costes, aquí sí que intervienen lo que decías antes, que hablabas una compañía de los costes directos y los costes indirectos. Pueden ser los costes fijos y los costes variables, de tal forma que conforme las empresas van adquiriendo una experiencia de fabricación, normalmente estos costes se van disminuyendo, sobre todo los costes fijos, porque lo que suele ocurrir es que a mayores cantidades de ventas, los costes fijos se van diluyendo en el mercado. ¿Vale? Bueno, y el ciclo de vida del producto, que es lo que hemos hablado junto con la respuesta de la demanda. ¿Alguna duda sobre alguno de estos factores condicionantes? ¿Ninguna duda? Ninguno. Vale, pues continuamos con los métodos de fijación de los precios. Para fijar los precios pues tenemos varios métodos en función de los costes, en función de la competencia y en función del mercado de la demanda. Ahora vamos a ver, tiene un poco de ver con lo que hemos visto a lo largo de la sesión. A la hora de fijar los costes, pues se determinan los costes, realmente lo que nos va a determinar es el nivel más bajo al que se puede fijar el precio. Por encima de ellos, pues suelen establecerse un beneficio con el fin de pues conseguir una determinada rentabilidad por parte de las empresas. En cuanto a los métodos de fijación de la competencia, pues depende de lo que es la situación competitiva del sector y ver exactamente pues si estamos en una situación competitiva de monopolio, oligopolio, competencia perfecta, o dentro de esa competencia pues ver exactamente si somos los líderes o si somos los seguidores, ¿vale? Y por último, pues el mercado en sí, pues que determinan si los costes nos estaban determinando el nivel más bajo de precio, las percepciones de los consumidores nos van a determinar el nivel más alto del precio que se puede fijar. En este caso, pues ver exactamente en función de la psicología del consumidor y la sensibilidad que tenga hacia el precio, pues nos van a afectar a la hora de determinar los precios. Estos criterios de fijación de precios, tener en cuenta que son tan válidos como para un producto aislado como para un conjunto de productos. Normalmente las empresas suelen tener una cartera de productos, entonces hay que considerar pues también esas elasticidades cruzadas de su cartera de productos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto a los métodos de los costes, pues son los métodos que suelen ser más objetivos. Desde un punto de vista contable, desde el punto de vista del marketing, no siempre pues, son los que nos van a permitir alcanzar un determinado objetivo, es decir, porque tendremos que determinar pues cuáles son los objetivos establecidos dentro del departamento. Consiste simplemente pues en añadir un margen al beneficio al coste del producto y va a depender pues un poco de cuál es la capacidad productiva de la empresa y del nivel de ventas. En este caso no tiene en cuenta
tanto los beneficios que el producto va a aportar al producto, ni siquiera pues otro conjunto de utilidades. Es decir, es desde el punto de vista objetivo de la empresa, sin tener en cuenta, digamos, el valor percibido por parte del cliente. Se clasifican en dos métodos. Por un lado, podemos calcular el método del coste más margen y por otro lado, pues podemos establecer un precio objetivo, ¿vale? Lo hacemos con un ejemplo. En este caso, lo que se añade es un margen del beneficio al coste total unitario. Entonces, si consideramos que tenemos un coste variable, un coste fijo, un coste unitario de 5, el coste variable unitario es de 5 euros. Los costes fijos son de 30.000 euros y la tirada total es de 5.000 ejemplares. Entonces, el margen de beneficio que queremos establecer es del 25%, pues entonces el coste unitario sería el coste variable unitario más el coste fijo unitario. El coste total unitario serían los 5 euros y el coste fijo serían los 30.000 entre los 5.000 ejemplares, que nos daría un coste total de 11 euros. El precio de ventas sería el coste total unitario, que serían los 11 euros, más el porcentaje del beneficio. En total, el precio a que la empresa debería de comercializar el producto sería a 13,75 euros. ¿Está claro? Es muy sencillito. Mientras que el método del precio objetivo, este método fija el precio pues para obtener un determinado beneficio o un volumen de ventas, está claro, pero para ello utilizamos lo que se denomina el análisis del punto muerto o el umbral de rentabilidad, que lo que consiste es calcular la cantidad de productos que ha de venderse a un determinado precio para cubrir la totalidad de los costes fijos y los variables en la fabricación y venta del producto, ¿vale? Daros cuenta que aquí tenemos unos costes fijos que siempre son constantes independientemente de la cantidad que se produzca, y los costes variables sí que van aumentando conforme, digamos, van aumentando las cantidades vendidas, ¿de acuerdo? El coste total realmente es la suma de ambos costes. Claro, lo ideal es calcular exactamente el volumen o sea, la cantidad de ventas que nos va a permitir, digamos, empezar a vender. El umbral de beneficio realmente es el punto a partir de la cual, las unidades a partir de la cual las empresas pues empiezan a obtener un determinado volumen de una determinada rentabilidad, es decir, el beneficio es cero. Entonces tenemos aquí lo que son los costes totales. Si partimos de esta base, costes totales sería esta raya, y los ingresos serían pues todos estos, es decir, de tal forma que el punto muerto sería un punto a partir de la cual los costes totales, digamos, son asumidos, los costes fijos son asumidos por parte de los ingresos. A partir de esta unidad, las empresas empiezan a obtener beneficios, ¿de acuerdo? Todo esto serían pérdidas. Lo hacemos a través de un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, que el coste unitario, seguimos con el mismo ejemplo. Tenemos 5 euros, los costes fijos de 30.000 y el precio serían 15 euros. Hemos dicho que los ingresos totales igual a los costes totales, que serían el precio por la cantidad igual al coste fijo más los costes variables. 15 euros será el precio que hemos establecido. La cantidad, bueno, es la incógnita, es decir, tenemos que saber exactamente cuál es la cantidad que nos va a permitir, digamos, asumir todos los costes que tiene la empresa. Entonces, 30.000 más 5 euros por 5 euros la cantidad variable por una determinada cantidad nos da, bueno, despejando la incógnita, que tendríamos que vender 3.000 unidades, pues digamos, por lo menos para no perder, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, en nuestro caso, pues tendríamos que vender pues 3.000 unidades. Si la editorial logra vender todos los libros, el beneficio que conseguirá será de 20.000 euros, es decir,
15 menos 5 por 5.000 menos 3.000, 20.000 euros. Estamos diciendo que va a vender 5.000 unidades. ¿Vale? Tirada total 5.000 ejemplares. Entonces, vendiendo todas esas cantidades, digamos, a partir de la unidad 3.001 empieza a ganar. ¿Alguna duda? Daros cuenta que este análisis también nos puede incluso determinar el precio al que debería fijarse pues para alcanzar un determinado objetivo de ventas y una rentabilidad prevista. Es decir, aquí lo que podemos hacer es establecer realmente pues incrementar por las determinadas el resto de incógnitas, mantener el resto constante y digamos jugar con el resto de tal forma que pues nos permite establecer pues también cuál es el precio que debemos poner si queremos alcanzar un determinado beneficio. O sea, de tal forma que bueno, pues el precio por la cantidad sería igual al coste fijo más el coste variable por la cantidad más un determinado beneficio. Despejamos y podremos obtener pues un determinado precio. Es decir, si por ejemplo esta editorial quisiera obtener unos beneficios de 40.000 euros y estima que se va a vender la totalidad de los libros editados, el precio que debería fijar sería el siguiente. Es decir, el precio sería los 5 de costes fijos, 30.000 más 40.000, que sería el beneficio que quiere obtener entre las 5.000 unidades, tendría que venderse a 19 euros, ¿de acuerdo? De tal forma que así podemos pues, fijar los precios óptimos pues, para obtener un determinado nivel de beneficios, asumiendo una determinada cantidad o sea, asumiendo un determinado nivel de costes, tanto fijos como variables. Entonces, el siguiente método de fijación de precios pues sería teniendo en cuenta la competencia. Este método lo que considera pues son, digamos, depende un poco pues de la situación competitiva de la empresa, en el sentido de que una empresa pues puede en situación de competencia, en una situación de mucha competencia, pues puede jugar la función de líder o de seguidor. Las empresas más grandes lo que suele ocurrir es que suelen ser las líderes, es decir, son las que suelen fijar los precios, y las demás, las más pequeñitas, suelen ser las que las siguen. Daros cuenta un poco, si os dais cuenta un poco en el sector de la moda, vemos que las grandes cadenas, como puede ser H&M, Zara, etcétera, pues fijan unos determinados niveles de precios. Y luego las empresas que son similares, pero que son boutiques pequeñitas dentro de las ciudades, pues o se desmarcan un poco de las líderes o van siguiendo una política de precios muy similar. ¿De acuerdo? Entonces, en general lo que suele ocurrir es que las empresas fijan unos precios similares al establecido en el sector, salvo que tengan una ventaja o una desventaja en determinados aspectos, como puede ser en calidad, en distribución, o porque ofrecen unos servicios complementarios. En cuyo caso lo que suele ocurrir es que suelen fijarse unos precios superiores a los que fijan las empresas pues líderes del mercado. ¿Alguna duda sobre sobre la fijación de precios de la competencia? Perfecto. El siguiente método está basado en el mercado de la demanda. Daros cuenta que lo que decíamos antes, que si los costes fijan un nivel mínimo, en este caso, digamos, los métodos basados en el mercado de la demanda lo que nos va a permitir es fijar el límite superior de la empresa. Estos tienen, pues, digamos, que ver con un poco con una fundamentación subjetiva, ya que dependen un poco del valor que perciba el consumidor de un producto o de una marca. El consumidor estará dispuesto a pagar como máximo el valor asignado a esa utilidad que le reporta un determinado producto, que lo suele adquirir porque intenta satisfacer una determinada necesidad. El valor
subjetivo para el consumidor, por lo tanto, marca ese límite superior por parte del precio. Y los precios se fijan considerando un poco pues cuál son la psicología de los consumidores en cuanto a los precios psicológicos y en cuanto a las elasticidades de la demanda. Es decir, tener en cuenta pues si los clientes son o no, digamos, influenciables en el sentido de que es una variable que sí depende en el sentido de que sí depende si adquiere un determinado producto en función de cómo están los precios. Los métodos basados en el mercado pues establecen que los precios se consideran teniendo en cuenta esta elasticidad de la demanda de los distintos segmentos del mercado. Tener en cuenta que bueno, las estrategias de precios, pues en este sentido, pues vamos a hablar luego en las estrategias de precios diferenciales o de discriminación de precios, pues atendiendo a estas elasticidades de la demanda. La elasticidad de la demanda es ver si un precio afecta en la demanda de un determinado producto. Precios altos, ante precios altos cuando no afectan a la demanda de un producto, eso quiere decir que sus consumidores son inelásticos a la demanda. Esto suele ser ocurren con productos de elevada calidad, mientras que cuando hay muchos productos en similares calidad y que los precios son bajos, la demanda es muy elástica, es decir, ante variaciones de precios lo que suele ocurrir es que disminuye la demanda, ¿vale? O influye o no influye. Eso es lo que quiere decir. Es ver exactamente nuestro sector ver si nuestros segmentos de compradores realmente les influyen o no los precios elevados. ¿Alguna duda? Porque es un concepto que sí es complicado de conocer. Perfecto. Y por último, pues entraríamos en lo que son las estrategias de precios. Las estrategias de precios, normalmente, pues sí que nos aportan, digamos, a la hora de establecer las estrategias de precios, las empresas han de considerar los objetivos de la empresa. En cuanto, pues lo que decíamos antes, beneficios, penetración, imágenes, esa rentabilidad a corto plazo, esa rentabilidad a largo plazo, y hay de tener en cuenta también pues cuál es el tipo de producto que comercializa, los productos que tienen, la competencia y en general pues todos los factores que condicionan lo que es la fijación de precios que hemos tratado anteriormente. Pero también hay que considerar un aspecto que es muy importante, que es la novedad. Por regla general, cuando los productos son nuevos en el mercado, las empresas pues tienen muchísimas más alternativas a la hora de fijar los precios y de fijar esa estrategia, porque el producto es nuevo, entonces pues pueden considerar entre las distintas alternativas. No suele tener mucha competencia, con lo cual pues les es más fácil establecer su nivel de precios. Cuando una empresa lanza un producto en el mercado, aunque no exista como tal el monopolio de ese determinado producto, lo que sí que le ocurre es que inicialmente tiene esa situación de monopolio, de tal forma que ella puede establecer entre todas las alternativas de precios, pues elegir la que más se adapte a los objetivos que se haya planteado dentro de la política del marketing. ¿De acuerdo? Entonces, pues en la formulación de las estrategias de precio, pues debemos de considerar, por un lado, los objetivos de la empresa, la rentabilidad a largo plazo, la flexibilidad, es decir, los cambios del entorno y los comportamientos de la empresa. En este sentido existen distintos tipos de estrategias. Por un lado tendremos las estrategias diferenciales, las estrategias competitivas, las estrategias de precios psicológicos, las estrategias de precios para líneas de productos y las estrategias para nuevos productos. Vamos a ver en cada una de ellas cuáles son las distintas alternativas estratégicas. No quiere decir
que unas sean, digamos que sean exclusivas, es decir, suelen ser complementarias las estrategias diferenciales de las competitivas, de las de precios psicológicos, es decir, que las empresas pues tienen que seleccionar cuál es la estrategia de precios que más se adapta a cada uno de sus productos. Hemos dicho que las empresas no suelen vender solo un solo producto, sino que suelen comercializar un conjunto o cartera de productos. Ahora bien, una de las preguntas que se suele realizar en el caso es cuál es la estrategia de precios en algunos casos, no en todos. ¿Cuáles son las estrategias de precios más idóneas o que digáis cuál es la estrategia de precios según vuestro juicio más idónea pues para la empresa del caso que se os expone? En este sentido, lo que tenéis que hacer es intentar, digamos, de las distintas alternativas estratégicas que aquí se plantean, decir cuál es la que más, a vuestro juicio, es decir, justificándola, todas son válidas, es decir, porque cada uno pues puede ver un punto fuerte dentro de la empresa. Entonces, tener en cuenta que si vosotros la justificáis, pues va a ser una respuesta que va a ser correcta. Pero, por favor, identificarlas con el tipo de estrategias que aquí sí os dan. Es decir, lo que tenéis que intentar es unir la parte teórica con la parte del caso. ¿Entendido? Entonces, vamos a ver cuáles son las distintas alternativas estratégicas. Si consideramos las estrategias diferenciales, en este sentido, lo que se centra es en ver que existen multitud de tipos de consumidores, de tal forma que se basa en esa heterogeneidad de los consumidores. Se vende el mismo producto o marca a precios diferentes en función de las características de los consumidores, lo cual nos va a suponer una discriminación de precios. ¿Vale? ¿Entendido el concepto de estrategias diferenciales? A distintos tipos de consumidores, distintos tipos de precios. Se aplica un precio distinto en función de, pues por ejemplo, cuál puede ser la capacidad económica del cliente, las características sociodemográficas. Pues a veces se aplican precios inferiores pues cuando se es menor de 22 años o incluso pues cuando se es un jubilado. Es decir, atiende a unas características sociodemográficas realmente pues a mayores de 65 o a menores de 22. ¿De acuerdo? De ahí, ¿por qué se aplica esta estrategia diferencial? Debido a la sensibilidad que estos grupos pues pueden tener al precio de determinados productos. Un ejemplo pues puede ser, pues por ejemplo, las entradas en museos, pues que se intenta incrementar la demanda de este tipo de público y se ofrecen precios inferiores. También también se pueden aplicar precios distintos en función del lugar o del momento de la venta. Pues el famoso Día del Espectador en los cines. Pues, y dentro de este grupo de estrategias pues tenemos la estrategia de precios fijos o la estrategia de precios variables. La estrategia de precios fijos o variables pues establece un precio fijo al producto, se vende al mismo precio en las condiciones de venta a todos los clientes. Y las condiciones de venta son, pues pueden ser la forma de pago o el plazo o descuentos a aplicar o etcétera. Es habitual normalmente en productos que son de compra frecuente y digamos de precio que son medios o bajos, es decir, pues por ejemplo el pan. Un precio variable pues tiene la posibilidad pues de tener una determinada flexibilidad en cuanto a las cantidades monetarias y en cuanto a las condiciones de venta. Y entonces a veces pues lo que se ocurre es que se negocia. ¿Cuándo se produce una estrategia de precios variables? Pues cuando realmente es posible pues negociar, digamos, las condiciones en el sentido de que el producto suele tener un precio bastante más elevado y existe pues como un regateo por parte del comprador y vendedor. Esto suele ocurrir, por ejemplo, en la compra de vehículos. En la compra de vehículos, si os dais cuenta, muchas veces, si
eres trabajador o tienes algún empleado que es familiar tuyo, pues se te puede aplicar un determinado precio en la venta y puedes entrar un poco a una negociación con el concesionario. Las estrategias de descuentos aleatorios o ofertas, esto suele ocurrirse porque lo que suele ocurrir es que se tiende a vender más barato en tiempos o unos lugares determinados sin que el comprador pues tenga previo conocimiento del momento en que se va a producir. Existen pues determinadas tiendas que aplican unos descuentos en función del momento, con el fin de incentivar la venta en un determinado momento preciso. A veces lo que suele ocurrir es que te dan vales o cupones de descuentos para compras posteriores. Las estrategias de descuentos periódicos o rebajas, estas son más conocidas porque son digamos, publicitadas por parte de las empresas y suelen, digamos, intentar incrementar las ventas, pues y llegando al segmento del mercado de esos compradores que tienen una compra más elástica, es decir, que los que compran en periodos normales tienen una demanda más inelástica y los que están dispuestos a pagar siempre a un precio mayor, mientras que con los que compran en periodos de rebajas, pues en cambio son más sensibles a los precios. Las estrategias de descuentos de segundo mercado, que son precios inferiores a aquellos clientes que cumplen unas determinadas características y que, bueno, pues que se denominan lo que son segundos mercados, los que comentábamos al principio, con jóvenes o jubilados. Las estrategias de precios de profesionales, en muchas ocasiones lo que ocurre es que los profesionales aplican unos precios estandarizados sin tener en cuenta el tiempo que requiere pues para prestarlos. Estos lo suelen hacer pues muchos médicos o abogados, es decir, que tienen una tarifa especificada independientemente del tiempo que vayan a dedicar en el servicio. Y las estrategias de precios éticos, que en muchas situaciones pues determinadas empresas, profesionales o instituciones pues suelen aplicar los precios en función de un fin social, pues intentando que personas con menos poder adquisitivo pues puedan adquirir determinados productos a precios más inferiores. ¿De acuerdo? Estas son las estrategias de precios diferenciales. ¿Alguna duda sobre ellas? Pasamos a las estrategias de precios competitivas. En este caso, los precios se fijan en función de la posición competitiva de la empresa, siendo pues precios iguales o superiores o inferiores en función de la ventaja competitiva que tenga la empresa. Es decir, decíamos que si tenemos alguna ventaja o ofrecemos algún servicio extra, pues normalmente las empresas lo que suelen hacer es incrementar los precios. Las empresas no dominantes normalmente o las líderes son las que marcan, digamos, la pauta y las más débiles pues van siguiéndolas. En las estrategias de precios similares a la competencia, pues cuando hay una fuerte competencia, los productos son semejantes, lo normal es que todas las empresas pues tengan un precio muy similar. Esto suele pues, ocurrir pues, con pastelerías, panaderías, las fruterías, etcétera. Las estrategias de precios primados, lo que suele ocurrir es cuando tienes una ventaja competitiva, una calidad superior, porque prestamos unos servicios complementarios, como puede ser asistencia técnica das una determinada financiación a los clientes, pues puedes poner unos precios más altos. Entonces, en esto consiste, es decir, pones unos precios mucho más altos. Un ejemplo podría ser pues, un taller de coches que tiene un servicio de recogida pues, a domicilio. Estrategias de precios descontados, pues supone lo contrario, es decir, ofrecemos una calidad inferior o una menor prestación de servicios, con lo cual ponemos precios inferiores, es decir, a la competencia, de tal forma que a lo mejor pues, nos permitan, digamos, abaratando o disminuyendo determinados servicios, abaratamos los costes de tal forma que nos permite vender a un precio inferior. Estrategias de ventas a pérdida. Consiste en vender a veces por debajo del coste. Ojo que esto es una práctica que está prohibida, es decir, porque se considera como una acción desleal, es decir, está prohibida por la ley de competencia desleal
y esto está prohibido dentro del comercio, dentro de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Entonces, ojo, sí que se puede hacer en determinados periodos con fines promocionales de una venta o cuando se están liquidando existencias. De tal forma que no se puede practicar de forma regular porque en principio la empresa no gane y en segundo lugar porque puede perjudicar o eliminar a los consumidores si la competencia está prohibida. Y la estrategia de licitaciones y concursos, que lo que suele ocurrirse que se tiene un determinado contrato al que ofrece ofrecer un producto o un servicio o digamos bajo unas cumpliendo las estipulaciones de un determinado concurso se suele otorgar a aquella que digamos ofrece el precio más bajo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Las siguientes estrategias serían las estrategias de precios psicológicos y se basan en cómo los clientes perciban cómo el valor percibido por parte de los clientes sobre el producto y sobre la utilidad que digamos les reporta a la hora de satisfacer una determinada necesidad. Y en este caso pues tenemos las estrategias de precio acostumbrados o similares, que serían los precios normalmente de consumo frecuente como el pan o similares. Estrategias de precios de prestigio pues para productos de una elevada calidad, estrategias de precios pares o redondeados. Esto es muy curioso, es decir, generalmente se trata de una estrategia al alza, es decir, que lo que se hace es vender en lugar de 100 euros 102. ¿Por qué se hace? Porque normalmente se suele asociar a una mayor calidad. Y la estrategia de precios impares, que es lo que la mayor parte de las empresas aplican, que se basa en redondear el precio hacia un número impar, que suele ser el 9 o el 5, es decir, pues vender a 1,99, a 5,99, a 5,95, de tal forma que de forma psicológica pues parece que el precio no vale 6 euros, que es a lo que realmente se aproxima, sino que lo asociamos al nivel más bajo, es decir, lo podemos asociar al 5 y pico, pero nunca al 6, ¿vale? Y por último, la estrategia de precios según el valor percibido, que lo que hace es pues fijar el nivel superior del precio. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta ese aspecto. Las estrategias de precios para líneas de productos serían... Una pregunta, dime. Hay una compañera que quiere preguntarme una cuestión. ¿Cuál crees que es mejor la política de precios pares? O impares, no, depende. Son para productos distintos. Me dice que si es mejor una política de precios pares o la política de precios impares. A un producto de lujo suelen ser los productos pares y a los precios impares suelen ser productos más baratos. ¿Vale? Eso suele ocurrir. Y por último, la estrategia de precios por líneas de productos. Como hemos dicho, normalmente las empresas suelen tener un conjunto de productos, no suelen tener un producto único. Lo que suele ocurrir es que tienen varios productos. La estrategia, entonces, se debe de considerar el beneficio global de toda la línea de productos y no de cada uno de ellas. Entonces, por líneas de productos, pues podemos tener una estrategia de líderes en pérdidas. Lo que suele ocurrir es que tienes un producto más barato que sirva como un reclamo para el resto. La estrategia de precios de paquetes, es decir, que se trata de fijar a un producto un conjunto de precios del paquete en su conjunto, de tal forma que suele ser inferior que si se compra de forma separada. La estrategia de precios de productos
cautivos, que esto se suele ocurrir cuando los productos son complementarios y son muy necesarios pues para utilizar el producto principal. Es decir, que existe una estrategia que es usual, que suele ser usual, al producto se fija un precio bajo al producto principal con el fin de estimular el resto de la demanda de productos complementarios. Un ejemplo es el que hablábamos antes de las cafeteras, es decir, se fija un precio bajo de la cafetera con el fin de intentar vender las cápsulas, ¿de acuerdo? Las estrategias con precios con dos partes, es decir, que normalmente se utilizan sobre todo en el caso de servicios, que constituye pues dividir el servicio en dos partes. Por una se fija una cuota o abona del servicio, por otra una parte variable. Es decir, pues pueden ser, por ejemplo, las estrategias que suelen utilizar también pues determinados gimnasios que por un lado te fija una matrícula y luego pues tienes que fijar otra variable en función de si vas por la mañana, vas por la tarde o vas todo a lo largo de todo el horario de apertura. Y la estrategia de precio único, que se trata de fijar un precio único pues para toda la línea de productos, pues todo a 100, por ejemplo, es decir, todo a 1 euro, es decir, o todo a 24 euros. Es decir, pues que todas las líneas de productos que se comercializan en la empresa, pues se vende a 25. Yo no sé si hay una tienda de ropa que todo lo que vendes a 25 euros, es decir, compras una chaqueta, compras un pantalón, compras unos zapatos, todo vale 25 euros. ¿De acuerdo? Y ya por último sería la estrategia de precios para nuevos productos, que serían pues en función de cuando decíamos antes que una empresa, un producto se introduce dentro del mercado, pues normalmente lo normal es que se siga una estrategia de descremación, es decir, que lo que supone es fijar un precio alto al principio, pues con el fin, digamos, de atraer a la crema del mercado. Es decir, y luego ir bajando el precio conforme se va, digamos, captando más clientes, pues atendiendo a esa sensibilidad de los precios. Es decir, cuando ya hay clientes que son más sensibles al precio y necesitamos vender más cantidad, pues ya bajamos el nivel de precios. Y por otro lado, también pues tenemos la alternativa de una estrategia de penetración en el sentido de que se fijan precios bajos desde el principio del lanzamiento del producto, pues para conseguir más rápidamente una mayor penetración del mercado. Esto suele ocurrir pues cuando innovas un producto pero es muy fácil de imitar, entonces lo que intentas hacer al principio es captar el mayor volumen de clientes pues para tu empresa. ¿De acuerdo? Estas serían pues todas las estrategias de los productos de la empresa. Yo no sé si tenéis alguna duda. Y ya habríamos lo que es terminado la sesión. Nada, si tenéis alguna duda, de todas formas, a través de la plataforma, pues siempre estoy disponible, ¿de acuerdo? Siempre, bueno, pues daros las gracias, siempre finalizo con una frase, en este caso pues he elegido una de Adam Smith, que dice que el verdadero precio de todo, lo que todo realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirlo, es el esfuerzo y la complicación de adquirirlo, que va muy relacionado pues con lo que hemos hablado a lo largo de esta sesión. Hombre, una compañera me dice que psicológicamente cuál es el impacto de bajar el precio de un producto de alta gama. Si estamos hablando de un producto de alta gama, pues a lo largo de la sesión sí que hemos comentado que la empresa tiene que ser coherente con las estrategias fijadas. Si en un principio una determinada empresa va a bajar al situarse en una alta gama, ya digamos los consumidores lo asocian con una determinada calidad. Si baja el precio de ese producto de alta gama, lo que va a ocurrir es que los consumidores ya psicológicamente ya no lo van a colocar dentro de ese segmento, sino que lo van a disminuir, lo cual va a influir en toda la estrategia de la empresa. Psicológicamente no es una estrategia muy idónea, es decir, cuando una empresa se ha intentado diferenciar en calidad o en precio, pues realmente no puede hacer una bajada drástica del precio. No debería, habría que analizar las circunstancias, ¿vale?
pero tiene que ser coherente con el resto de estrategias de la empresa, con el resto de la estrategia de la empresa. Nada, pues muchas gracias y bueno, pues que tengáis una buena tarde. Cualquier cuestión ya sabéis que me podéis localizar a través de la plataforma. Chao.